noticias de hoy. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de hoy. En esta ocasión te contamos lo que debes saber sobre los posibles cargos penales que enfrenta Donald Trump en la investigación del fiscal especial sobre las secuelas de las elecciones de 2020. El problema legal de Donald Trump se profundiza a principios de esta semana cuando el fiscal especial Jack Smith le informó que él es el objetivo de la investigación criminal después de las elecciones de 2020. La señal más clara hasta ahora de que el expresidente pronto podría enfrentar más cargos criminales. La carta de Jack Smith, según los informes de los medios, esbozaba algunos posibles cargos que podrían enfrentar el expresidente, haciendo referencia a un estatuto de derechos civiles de la era de la reconstrucción, así como a leyes que podrían indicar que Donald Trump podría enfrentar una obstrucción similar a la que se ha utilizado para condenar a algunos alborotadores del Capitolio. Pero, sin más detalle, es difícil saber exactamente qué forma tomará los cargos o qué conducta relacionada con las elecciones del 2020 apuntan a Trump. Los abogados de Donald Trump, incluido Todd Blanchard, recibieron la carta de destino del equipo de Smith el domingo informándoles que su cliente podría enfrentar cargos en la investigación sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con lo sucedido. La carta, según los informes, citan 3 estatutos de los que se podrían acusar a Trump, relacionados con la privación de derechos, conspiración para cometer un delito contra o defraudar a los Estados Unidos y manipulación de un testigo. Donald Trump ya enfrenta cargos penales de Smith en la investigación del fiscal especial sobre la retención ilegal de materiales clasificados por parte del expresidente después de que dejó la Casa Blanca. Y Trump fue acusado a principios de este año de delitos estatales en Nueva York, derivados de un esquema de pagos de dinero secreto que supuestamente organizó en torno a las elecciones de 2016. Hay otras causas penales graves que se han iniciado en su contra o que se anticipan, pero ninguno es más importante o más peligroso para el expresidente que este, dijo Norm Ensign, asistente legal de CNN. Donald Trump corre un gran riesgo aquí, dijo, señalando algunas de las sanciones por las violaciones detalladas en la carta de destino. Trump ha negado haber actuado mal y afirma que la investigación tiene motivaciones políticas. Esto es lo que debes saber sobre los posibles cargos. Un estatuto de derechos civiles que podrían cubrir una serie de conductas postelectorales de Trump. Donald Trump parece estar potencialmente enfrentando cargos relacionados por la privación de derechos, y los fiscales podrían apoyarse en las leyes de derechos civiles de la era de la reconstrucción destinadas a evitar que los funcionarios u otras personas interfieran en los derechos constitucionales o legales de los estadounidenses. Podría ser la privación de todos los derechos de los votantes estadounidenses, dijo el exfiscal general Chang-Woo a Manu Raju de CNN en Inside Politics. O podría ser tan estrecho como su interferencia con los deberes del entonces vicepresidente Mike Pence, o estos electores falsos. Los electores reales, sus derechos están siendo interferidos. Los cargos de privación de derechos se utiliza típicamente en casos de derechos civiles, incluso en el enjuiciamiento de delitos relacionados con las elecciones. Un estatuto en particular está dirigido a delitos perpetrados por personas bajo el color de cualquier ley, estatuto, ordenanza, reglamento o costumbre. Incluye penas más elevadas, incluida una sentencia de prisión de hasta 10 años, si la conducta resulta en lesiones corporales. Un informe de ABC News sobre la carta de destino sugiere que la privación de derecho bajo el color de ley es lo que se hace referencia en la carta de destino. Otro estatuto de privación de derechos, y uno citado en el informe de New York Times sobre la advertencia de Smith a Trump, aborda las conspiraciones para
herir, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona en el ejercicio de sus derechos. Las leyes se han utilizado para enjuiciar casos relacionados con el relleno de boletas u otros esfuerzos para entrometerse en la tabulación de votos. Aquí lo que Trump está haciendo supuestamente estaba involucrado en un esquema para interferir con el reconocimiento de los votos de los 81 millones de estadounidenses que eligieron a Joe Biden y, en cambio, para presentarse a sí mismo. Eso sería una interferencia con los derechos de los votos de todos los estadounidenses, dijo Eisen. Sus votos serían anulados. Todavía no está muy claro qué conducta de Trump en el periodo posterior a las elecciones podrían desencadenar este tipo de cargos. El esquema de electores falsos es una fuente potencial de responsabilidad, según Justin Levitt, profesor de Facultad de Derecho de Loyola, al igual que las llamadas a funcionarios en Georgia o Arizona, así como el esquema central en la ceremonia de certificación del 6 de enero de 2021. Algunos de estos estatutos de conspiración contra los derechos o estatutos de privación bajo apariencia de la ley podría tener que ver con cosas que no ocurrieron el día 6. Y algo de eso podría, dijo Levitt, quien desempeñó un papel importante en el ámbito de los derechos civiles en el Departamento de Justicia de Obama y también sirvió anteriormente a la Casa Blanca de Biden. Los investigadores también han estado examinando las amenazas que recibieron los funcionarios electorales en medio de las campañas de subversión electoral de Trump. El Estatuto de Privación de Derecho por Conspiración Criminal se utilizó para asegurar una condena contra Douglas McCain, a quien los fiscales acusaron de conspirar con usuarios influyentes de Twitter durante las elecciones de 2016 para privar a las personas de su derecho constitucional al voto. McCain está programado para ser sentenciado a finales de este año. Los estatutos se consideran las contrapartes penales en la ley del Ku Klux Klan de 1871 que se utilizó en las demandas civiles del 6 de enero contra Trump y otros. ¿Utilizarán los fiscales un estatuto de manipulación de testigos que se ha utilizado para enjuiciar a los alborotadores del 6 de enero? Entre los posibles cargos sobre lo que se ha advertido a Trump se encuentran uno relacionado con la manipulación de testigos, según el Wall Street Journal y otros medios. Esto podría ser una referencia a la manipulación de testigos como se conocen en el sentido tradicional, o podría ser que el abogado especial está utilizando una disposición en un estatuto federal de manipulación de testigos, una disposición que tipifica como delito la obstrucción de un procedimiento oficial que tiene utilizado para enjuiciar a los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero. Este último cargo ha sido un elemento básico en la estrategia de enjuiciamiento de disturbios del Departamento de Justicia. En esos casos, los fiscales han tenido que demostrar que los alborotadores irrumpieron en el Capitolio con la intención de irrumpir la validación por parte del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden en el 2020. Se ha litigado su idoneidad para los casos del ataque al Capitolio, incluso a nivel de apelación. Además de usarlo para enjuiciar a los propios alborotadores, el Departamento de Justicia también ha utilizado con éxito entre Enrique Tarrio, un líder del Proud Boys que no estaba cerca del edificio del Capitolio del 6 de enero, asegurando una condena bajo el estatuto por evidencias de que estuvo involucrado en la planificación antes del ataque. Un cargo de conspiración que un juez federal ya vinculó a Trump. Un cargo final que se ha presentado en los informes de la carta objeto es un cargo de conspiración que podría cubrir una gran cantidad de conductas. El cargo general de conspiración es conspiración para cometer un delito o defraudar a los Estados Unidos,
que esencialmente cubre la conspiración de 2 o más personas para violar una ley estadounidense. La supuesta participación de Trump en una conspiración criminal ha sido invocada en el litigio en torno al Comité Selecto de la Cámara, que investigó la persecución del 6 de enero de los correos electrónicos del abogado de Trump, John Eastman. Un juez federal falló en contra de las afirmaciones de privilegio de Eastman sobre ciertos correos electrónicos, y el juez federal del distrito David Carter encontró que Trump y Eastman probablemente participaron en una conspiración para obstruir ilegalmente el voto de certificación del Congreso. Ese fallo apuntó tanto a la obstrucción de un estatuto de procedimiento oficial como al Estatuto General de Conspiración. En un fallo de seguimiento, Carter citó el Estatuto de Conspiración más amplio para aprobar la publicación de ciertos correos electrónicos de Eastman, que sugería que Trump sabía que algunas de las afirmaciones de fraude electoral que estaban promoviendo públicamente no eran precisas. Smith podría estar considerando el cargo de conspiración para un uso completamente diferente, pero el panorama general de los cargos supuestamente citando en la carta objetivo es que Smith parece estar adoptando una visión amplia de una posible conspiración criminal, dijo Eli Holling, ex fiscal federal y analista legal de CNN. Está claro que su atención se centra principalmente en los días y semanas previos al 6 de enero y al esquema para tratar de robar las elecciones a través de la presión y el fraude, incluso más que en el ataque real al Capitolio del 6 de enero. Si es que se enfoca en el asalto físico real al Capitolio como algo más que un capítulo final, dijo Honig. Entonces, en otra palabra, parece que estos cargos van a ser sustancialmente más sobre la conspiración para robar las elecciones que el asalto físico real al Capitolio. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.